Hola mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Quien les habla es el hermano Gonzalo. Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes, amén. Un mensaje que Dios me ha molestado para poder entregar en el día de hoy. El mensaje que voy a predicar en el día de hoy es el deber de la atalaya. Amén. Antes de comenzar voy a hacer una oración para que Dios me sea ayudando para poder predicar de su palabra. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Espero que usted me ayude, Señor, para poder predicar de esta palabra, Señor. Espero ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Señor Jesucristo, no me dejes solo, no me desampares, Señor. Deme gracia, deme tino, deme sabiduría de lo alto para poder predicar de tu palabra, Señor. La gloria es tuya, a ti te pertenece, Señor. Solamente yo soy un siervo tuyo, Señor. Pido tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, amén. El deber de la atalaya, amén. Hoy voy a predicar bajo el mensaje, bajo el tema, el deber de la atalaya. Y vamos a irlo a la palabra de Dios. Esta palabra se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo del 1 hasta el 3. Amén. Voy a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajese yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisar al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Palabra de Dios, amén. Ahí se encuentra el texto base del que vamos a hablar hoy día. Vamos a ver cuál es el deber de cada atalaya, amén. A manera de introducción, mi hermano, quiero ponerle este ejemplo. Cuando un médico detecta alguna anomalía en su paciente y la detecta a tiempo, por ética y por un sentido de responsabilidad, el médico debe advertir al paciente que tiene una anomalía, que tiene una enfermedad. Y tiene que decirle, tiene que armarse de valor, por más fuerte que sea la enfermedad que haya encontrado en su paciente. Él, por ética y por un sentido de responsabilidad, tiene que advertir al paciente para que el paciente pueda tomar algún tratamiento o tengan que operarlo de urgencia. ¿Me? Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que así como en la antigüedad Dios ponía a cargo, o el pueblo ponía a cargo, una atalaya para que él pudiera advertir del peligro, lo podemos volver a ver en este ejemplo del médico, amén. Este médico que cuando nota alguna anomalía en el cuerpo de un paciente, él tiene que decírselo por ética y por un sentido de responsabilidad, amén. Es así en este tiempo también, que tenemos que tener esa ética, que tenemos que tener esa responsabilidad todos los que somos predicadores, todos aquellos que tienen el don de profecía, todos aquellos que reciben mensaje de Dios. Ellos tienen que tener responsabilidad y poder decirle al pecador, poder decirle a la alma que si no se arrepiente de su pecado, va a morir y se va a ir al infierno, lamentablemente, amén. La definición de la palabra atalaya, porque hoy día estamos hablando del tema el deber de la atalaya. La definición de la atalaya: atalaya significa un lugar alto, o una torre, o un centinela. Esos tres significados tiene la palabra atalaya: un lugar alto, una torre o un centinela. Amén. En la antigüedad, el atalaya, por la posición que tenía, él estaba arriba de una torre y tenía una visión panorámica, observando si venía el enemigo o el ladrón o el esposo, avisando con un chofar, que era un cuerno de carnero, amén, que para apercibir al pueblo. Entonces nos damos cuenta que en la antigüedad, cuando una persona se le ponía por atalaya, él estaba en una torre, él era un vigilante, era un centinela, alguien que tenía que estar vigilando, y tenía que estar vigilando para
tenía que estar vigilando para advertir al pueblo. Bendecido sea el nombre de Dios, amén. En Ezequiel capítulo 33, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Bendecido sea el nombre de Dios, amén. Entonces nos podemos dar cuenta que en el versículo 1 dice así: cuando yo traiga espada sobre el país y la gente del país tomare un hombre de entre ellos y lo ponen por centinela, él tiene que avisar, amén. Entonces nos damos cuenta que en la antigüedad los atalayas eran escogidos por el pueblo, amén. Un atalaya en la antigüedad era escogido por el pueblo. El pueblo escogía al hombre que iba a ser el vigilante, que iba a ser el centinela, el que iba a estar arriba de una torre, el que iba a estar advirtiendo del peligro. En la antigüedad el pueblo lo escogía. Pero en la actualidad, en los tiempos de hoy, amén, en los tiempos que estamos viviendo, es Dios quien escoge a las personas, unas personas que tengan integridad para llevar el mensaje de parte de Dios, para que adviertan del peligro a toda persona que esté en su pecado, amén. Entonces, en la antigüedad, el atalaya era escogido por el pueblo, y en la actualidad, el atalaya, que ya no se llama atalaya, se llama predicador, se llama hombre de Dios que recibe el mensaje de parte de Dios para advertir al pueblo, lo escoge Dios, amén. Entonces eso es una gran diferencia, que en la antigüedad se escogieran los hombres a través del pueblo, pero hoy día el atalaya, el predicador, lo escoge Dios, y lo escoge y escoge a hombres con integridad, a hombres que puedan tener, mi hermano, que puedan tener esa integridad para poder hablar y no poder avergonzarse, porque sus pecados, mi hermano, lo acusan, amén. En el versículo 3 de Ezequiel 33 dice: y viere venir la espada sobre el país y tocare la trompeta y advierte del peligro, amén. El atalaya debe advertir, no se puede quedar callado porque hay vidas en juego. Su deber es advertir. No debe dudar ni tener miedo de lo que dirán, que si le creen o no le creen. Él solo debe hacerlo y así saldrá de su responsabilidad. Pero tiene que hacerlo con humildad, prudencia. Si es palabra o si es profecía personal, se lo tiene que decir en privado. Eso quiere decir, mi hermano, que en los tiempos antiguos el atalaya tenía que advertir cuando viniera peligro. Y en estos tiempos nosotros los predicadores tenemos la misión, tenemos la responsabilidad también de advertir cuando venga peligro. Cuando una persona está a punto de caer en pecado, nosotros tenemos la responsabilidad, porque Dios nos puso en ese puesto y tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad que nos dio para poder advertir al pueblo del peligro, amén. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que una atalaya, su responsabilidad es advertir. Él no debe dudar, él no debe tener miedo del que dirán, que si le creen o no le creen. Él solamente tiene que entregar el mensaje de parte de Dios, él no tiene que tener vergüenza, porque muchas veces cuando uno recibe una palabra de Dios, uno que es predicador, que ha ido a harta iglesia, amén, una persona que es profeta en las manos de Dios, que tiene ese don de profecía, cuando recibe un mensaje divino, él tiene que entregarlo. Él no le puede caer bien a los hombres, él tiene que entregarlo, pero tiene que entregarlo una palabra con prudencia, con humildad. Muchas veces también tiene que ver el momento para entregar el mensaje. Supongamos, yo recibo una profecía de parte de un hermano que está en pecado, y la palabra de Dios enseña que yo tengo que apartarme con él y tengo que hablarle en privado y entregar esa profecía para que esa persona pueda salir del pecado. No puedo llegar y gritárselo a los cuatro vientos para que todas las personas sepan en qué está pecando, amén. El atalaya tiene que ser prudente. Si es un mensaje para el pueblo, se le entrega para el pueblo. Si es un mensaje personal, se entrega personal, amén. Entonces tenemos que darnos cuenta, mi hermano, que el atalaya tiene que ser muy discreto, tiene que ser una persona responsable en el mensaje que va a entregar, porque con su mensaje él puede advertir y puede, mi hermano, salvar una vida del error, o con su propio mensaje él puede destruirla, amén. Entonces nos damos cuenta que en la antigüedad y en la actualidad
es el mismo deber, es el mismo propósito. El propósito es advertir del peligro. Amén. Sigamos leyendo en el versículo 4. Dice: el que oye el sonido de la trompeta y no se da por advertido, y viene la espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Amén. Eso quiere decir que si el atalaya no tocara la trompeta y se perdía una persona, él tendría un duro juicio sobre su vida. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces, mi hermano, lo que nos dice la palabra de Dios es que cuando el atalaya, porque usted sabe que el atalaya se encuentra en una torre alta, el que está mirando, el que tiene que tener buena visión, cuando viene peligro, y si él no toca la trompeta, mi hermano, si él no toca la trompeta y una vida se pierde, porque él no advirtió del peligro, esa vida, esa sangre que se derramó por la mano de ese otro pecador, va a caer juicio sobre su vida. Entonces, mi hermano, ¿qué quiero decirle yo? Usted que es un predicador, usted que es un coordinador, usted que es un profeta en las manos de Dios, usted que es un evangelista, usted que es un pastor, usted que es un misionero, usted que es un encargado de obra, cuando tenga una palabra de parte de Dios, cuando Dios te advierta del pecado, cuando Dios te dé un mensaje divino para decirle que tienen que apartarse del pecado, usted tiene que entregarlo. Porque usted no puede estar bien con los hombres y no puede estar bien con Dios. Usted tiene que escoger el bando en el cual esté. Usted tiene que estar bien con Dios. Recordemos, mi hermano, vayámoslo al Antiguo Testamento, en 1 de Samuel, cuando Dios escoge a Samuel y cuando Él le da un mensaje, y ese mensaje muy durísimo, mi hermano, que dice que los hijos de Samuel se iban a morir por el pecado que ellos estaban haciendo en el templo. Amén. Todos sabemos que los hijos de Elí eran sacerdotes del templo de Jehová, mi hermano. Y ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos fornicaban con las mujeres que llegaban al templo. Ellos robaban de la ofrenda. Ellos menospreciaban la ofrenda. Y eso, mi hermano, llegó a oídos de Dios y los vio, porque todo lo que hace el hombre lo ve Dios. Y Dios le dio un mensaje al profeta Samuel, y ese mensaje tenía que entregárselo al sacerdote, al sumo sacerdote llamado Elí. Y dice la palabra de Dios que Samuel no le ocultó nada a Elí, sino que dijo lo que venía en contra de la vida de sus hijos, que los dos iban a morir en una batalla y que el anciano Elí iba a fallecer el mismo día. Fue muy dolorosa la palabra, la profecía entregada por Samuel, pero déjeme decirle que Elí recibió esa profecía y esa profecía se cumplió, porque cada palabra que decía Samuel, Dios la confirmaba y Dios la respaldaba, porque él estaba en comunión con Dios y el mensaje que Dios le entregaba a él tenía que entregarlo, le doliera a quien le doliera. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que en Ezequiel capítulo 33, versículo 5, el versículo de Dios nos dice así: y si el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibe va a librar su alma. Amén. Entonces, mi hermano, ¿qué podemos decir al respecto de esto? El mensaje que debe entregar el atalaya debe ser 100% divino para que haya un respaldo de parte de Dios. Así como la profecía que recibe el que tiene el don de profecía tiene que ser de parte de Dios para que se cumpla. Uno no puede andar dando un mensaje que no ha recibido de Dios, porque Dios no se lo va a confirmar. Recuerde usted que Dios es verdadero, que Dios es celoso y que Dios respalda a los que andan con Él, amén, a los que están en santidad. Por eso, mi hermano, si usted recibe un mensaje, tiene que asegurarse que sea 100% divino, para que usted no pase vergüenza. Amén. Y muchas veces, mi hermano, el pueblo recibe la palabra y se arrepiente. Y el predicador o profeta no debe enojarse por eso, más bien debe alegrarse, porque hay vidas que se salvaron por su mensaje. Y no cometamos el mismo error que cometió el profeta Jonás. Amén. Vamos a ver, mi hermano, por qué el profeta Jonás cometió un error tan grave. Amén. Jonás, con su mensaje, salvó un pueblo completo.
de 100.000 habitantes, 100.000, 120.000 habitantes y bestias del campo. Amén. Nos damos cuenta, mi hermano, que con el mensaje que Dios le entregó a Jonás para ir a advertir al pueblo de Nínive que si no dejaban sus malos caminos, si no se arrepentían de sus pecados, ellos iban a perecer, iban a ser castigados por el Dios del cielo. Y todo el pueblo de Nínive, que eran 120.000 almas, y eran bestias, y también dice la palabra de Dios que todos ellos se arrepintieron, y los hombres fue tanto el arrepentimiento que no comieron en 3 días y tampoco le dieron de comer a sus bestias. Entonces Dios se arrepintió del mal que iba a traer sobre el pueblo de Nínive. Entonces con la palabra que entregó Jonás, él pudo salvar a 120.000 almas. Amén. Pero Jonás no tuvo alegría en su corazón cuando se salvaron esas almas, sino que más bien él se enojó. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 4 versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y él se enojó. Y oró al Señor después de esto. Y le dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por esto me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado. Bendecido sea el nombre de Dios, amén. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que Jonás recibió un mensaje divino. El mensaje divino era que le fuera a decir al pueblo de Nínive que tenían que arrepentirse de sus malos caminos y tenían que pedir perdón por sus pecados. Porque Jonás le tenía mala, él odiaba al pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nínive en ese tiempo era el enemigo del pueblo de Israel. El pueblo de Nínive era un pueblo despiadado que mataba a todo israelita. Entonces, ¿qué es lo que tenía Jonás en contra del pueblo de Nínive? Tenía ira, tenía resentimiento. Y él recibió el mensaje y él dijo, si yo escapo a Tarsis, ellos no van a recibir el mensaje y ellos no se van a arrepentir y Dios los va a destruir a todos. Amén. Entonces Jonás arrancó para Tarsis, pero Dios se las ingenió para llevarlo de nuevo a Nínive, mi hermano, y Dios hizo misericordia con el pueblo de Nínive y ninguna de esas almas se perdieron, sino que se arrepintieron y buscaron a Dios de todo corazón. Amén. ¿Qué quiero decirle yo en este momento, mi hermano amado? Usted que tiene esa responsabilidad como Jonás, usted no tiene que alegrarse cuando Dios, no tiene que callar el mensaje de parte de Dios cuando Dios le manda hablar. Amén. ¿Por qué? Porque si usted lo calla, usted va a ser responsable de la muerte de esas personas. Usted más bien tiene que alegrarse porque Dios hizo misericordia. Porque recuerde usted que la salvación es personal, pero no tenemos que ser egoístas con nuestra salvación. Muchos de nosotros muchas veces recibimos mensajes y nos callamos para ver que Dios destruye a esa persona. Pero no nos estamos dando cuenta que cada vez que callamos, cada vez que cerramos nuestra boca, cada vez que vamos para otro lugar en vez de ir a entregar el mensaje, Dios está tomando juicio no contra esa persona, sino contra nosotros. Porque la responsabilidad de la atalaya era tocar la trompeta, tocar el shofar y advertir al pueblo de su pecado. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces nos damos cuenta que Jonás se enojó porque Dios hizo misericordia. Eso no debe pasar con nosotros, mi hermano. Dice en el versículo 6, amén. El versículo 6 de Ezequiel capítulo 33 dice así. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre en la mano del atalaya. Eso quiere decir que le va a cobrar, Dios le va a cobrar una cuenta al atalaya por haber callado. Amén. Hay muchos predicadores que ven y callan el mensaje divino. Amén. Eso es verdad, mi hermano, es verdad. Yo conozco muchas iglesias, amén. Yo he participado en muchas iglesias y muchas veces se calla. El predicador sabe el pecado que hay en el pueblo, sabe el pecado que hay detrás de muchos hombres, mi hermano, de parte de Dios en esa iglesia.
y él, para quedar bien con el pastor, para que lo vuelvan a invitar, él calla y él adorna y él maquilla el mensaje para que salga bonito, amén. Pero la idea de predicar la palabra de Dios no es para quedar bien con el hombre, sino que es para percibir, mi hermano, para que el pueblo se arrepienta. Sabemos, mi hermano, que en los últimos tiempos, cuando Dios nos llame, mi hermano, a su presencia, a muchos de nosotros o a muchos de los hermanos, le va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Irán y le dirán al Señor: Señor, Señor, pero yo prediqué en tu nombre. Sí, predicó en el nombre de Dios, pero nunca dijo que se arrepintieran de su pecado, sino que predicó cosas bonitas nomás. No es que yo profetizaba en su nombre. Sí, siempre profetizaste, pero profetizaste para caerle bien a los hombres. No es que yo hice milagro. Sí, hiciste milagro, pero para vanagloriarte. Amén. Dios los va a decir en ese tiempo: si no somos verdaderos, si no entregamos la palabra con sinceridad, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Bendecido sea el nombre de Dios, amén. Entonces, mi hermano, nos damos cuenta que hay dos clases de responsables y dos clases de atalaya, mi hermano, que muchas veces callan el mensaje por dos motivos diferentes. El primer motivo es que ven y callan el mensaje divino, lo ven y lo callan, ¿por qué? Porque le tienen temor, porque ellos no quieren que lo aíslen, amén. Ellos quieren caerle bien a todo el mundo. Y el segundo error, mi hermano, es porque hay otros que ni siquiera ven el peligro, porque hace mucho ya están en el sueño, amén. Hace mucho están durmiendo. Eso quiere decir que hay dos clases de personas: que ven el peligro y que no lo quieren decir y se lo guardan. Y hay otros que ya no ven nada, que están ciegos, amén. Que aunque ellos vean el pecado frente de sus narices, ellos no dicen nada. Ellos se guardan, amén. Se guardan ese pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Al guardarse ese pecado, ellos, mi hermano, cometen un error, y Dios los llama de esta manera. En Isaías capítulo 56, versículo 10 dice: a los atalayas de Israel, ellos son ciegos, ninguno sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores que están acostados, amigos del dormir. Bendecido sea el nombre de Dios, amén. Qué fuerte es la palabra de Dios. Son perros voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Amén. Qué fuerte, mi hermano, es que Dios nos trate como perros mudos. Amén. Como un atalaya ciego. Amén. Yo cuando predicaba esta palabra, porque un día prediqué esta palabra en la iglesia donde yo participo, pero la llevé en otro sentido. Ahora quiero predicar bajo el deber del atalaya. Amén. Nos damos cuenta, mi hermano, que a la función que Dios nos otorga, que Dios nos da la responsabilidad de predicar, de advertir, en el Antiguo Testamento estas dos misiones que tenía el perro y que tenía el atalaya no la estaban cumpliendo. Entonces eran ignorantes y eran personas, a ver, ¿cómo puedo decirlo para que no se me fuerte? Inútiles, amén. Inútiles en su destino. ¿Por qué? Porque los atalayas eran ciegos. Supongamos, yo hago una torre para vigilar la ciudad, para vigilar una viña, para vigilar un negocio, para que nadie entre a robar. Yo hago una torre, y en esa torre escojo una persona para que esa persona se gane ahí para vigilar y para que advierta del peligro, amén. Y escojo una persona corta de vista. ¿De qué sirve tener una persona corta de vista, una persona ciega, tenerla en una torre? Eso es plata mal gastada. Amén. Y en la antigüedad también, cuando se tenía perro, era para vigilar. Pero ¿qué pasaba, mi hermano? Que cuando un perro no cumplía su labor, ese perro se botaba. Amén. Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Jehová y el Espíritu Santo dice en esta hora: ¿de qué sirve hacer una torre y poner un centinela, un guardia, un vigía, ponerlo ahí si es ciego? ¿De qué sirve tener un perro si el perro no va a ladrar cuando entra el ladrón? No sirve de nada. Por eso la palabra de Dios lo dice así: ellos son perros voraces, no se sacian.
Ellos son pastores que no saben entender nada. Todos ellos se han apartado por su propio camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Eso quiere decir, mi hermano, que no están cumpliendo su función y se volvieron inútiles. Que Dios no los llame así, mi hermano, a nosotros, sino que nosotros no seamos inútiles, sino que seamos personas responsables, que podamos entregar el mensaje a tiempo y afuera de tiempo, que no tengamos miedo de predicar la palabra de Dios, que no tengamos miedo de quedarnos solos por decir la verdad, sino que podamos ir con la verdad de frente, porque recuerde usted que las personas están esclavos del pecado. Y los esclavos del pecado, de la única forma que se libertan es conociendo la verdad, porque la palabra de Dios dice, conocerán ellos la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿de qué sirve entregar un mensaje maquillado, un mensaje adornado, evitando tocar el pecado, evitando una persona que profetiza, evitando tocar ese pecado que lo va a llevar al infierno, al pecador? No sirve de nada, no está cumpliendo su función, solamente es un siervo inútil. Amén. Y mire lo que dice en el versículo 7. Dice, a ti pues, hijo de hombre, que te he puesto por atalaya de la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Entonces escucharemos, tendremos comunión con Él y lo amonestaremos de su parte. Bendecido sea el nombre de Dios. El atalaya o predicador no debe cansarse de entregar el mensaje de Dios, aunque muchas veces lo repita de una o de otra manera. Mire lo que me dice la palabra en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, 15, 16, 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente Dios habla una vez y después vuelve a hablar otra vez. Y dice, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño habla Dios. En una visión nocturna habla Dios. Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormían en sus lechos, entonces Él abrió sus oídos a los hombres y sella su intrusión en el oído de los hombres. Amén. Para que apartara al hombre de sus malas obras y de su orgullo guardarlo. Librará su alma de la fosa y su vida de pasar por el Seol o por el infierno. Amén. Entonces nos damos cuenta, mi hermano, que cuando Dios usa a atalaya, lo usa por una vez. Después, cuando el hombre no entiende, le habla por intermedio de sueño. Después, si el hombre no entiende, le habla por intermedio de visión. Y después, si el hombre ya no entiende, ese hombre se va a ir al infierno. Amén. ¿Usted cree que Dios es malo? ¿Que todas las personas que se han ido al infierno, acaso no han recibido un mensaje de parte de Dios? ¿Acaso no han recibido un mensaje de parte de un predicador? ¿Acaso no han recibido un mensaje? Quizá ellos se subieron a un colectivo y ellos recibieron un mensaje porque en el colectivo alguien estaba escuchando por la radio y alguien que estaba predicando. ¿Usted cree que todas las personas que se han ido al infierno, que han muerto sin Cristo, ellos nunca escucharon un mensaje de Dios? No, mi hermano. Dios a todas las personas le da la oportunidad. A todas las personas, por más pecador que sea. Por eso se está predicando el Evangelio en todo el mundo, para que todos puedan estar apercibidos, mi hermano. Dice la palabra de Dios que será el fin cuando sea predicado el Evangelio para todo el mundo. ¿Por qué, mi hermano? Para que ninguno quede por ignorante. Ninguno diga, no, es que no escuché nunca de Jesús. No, es que nunca vi personas predicar. No, es que nunca me llegó un mensaje. Nunca vi el Facebook. Nunca vi mensajes de amor que Jesús me amaba. No, mi hermano, ellos delante del tribunal de Dios, ellos no van a poder decir eso, sino que ellos van a ser condenados porque no creyeron. Pero no porque se les predicó la palabra de Dios, porque se les predicó mucho, amén. Entonces todas las personas, así como el rico o insensato, recuerde usted que habían dos hombres, uno que era el rico, mi hermano, que todos los días hacía fiesta, y otro que era Lázaro, mi hermano, que estaba a las puertas del rico, esperando que le dieran un poco de comida. Los dos murieron, pero los dos fueron a lugares diferentes. Uno fue al seno de Abraham y el otro fue al Seol. Y dice la palabra de Dios que el rico estaba siendo atormentado por llama y le gritaba, Abraham, Abraham, deja ir a avisarle a mis hermanos que están arriba en la tierra, que están vivos, para que no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo, tuviste tu tiempo. Tú no puedes ir allá.
tú no puedes ir allá porque a los profetas, a los predicadores tienen arriba para que le hablen. Eso quiere decir que cada persona tuvo su tiempo. Y si no aprovechó su tiempo acá abajo en la tierra, ya no hay más vuelta que darle. Por eso, mi hermano, todo el que tiene vida tiene esperanza. Pero si usted es una persona, porque yo sé que me están viendo cristianos y después me van a ver personas que no conocen a Dios. Si usted me escucha esta palabra de Dios, déjeme decirle que tenemos que predicar la verdad tal como está escrita. No podemos ser amigos del hombre y no podemos ser amigos de Dios. Si no le predicamos la palabra, nosotros vamos a ser responsables de un juicio cuando se pierda alguna alma. Porque dice que tropiezos van a venir siempre, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Y muchas veces uno al callarse puede ser piedra de tropiezo para el hermano. Porque si lo hubiera hablado con tiempo, el hermano se pudo haber salvado y no se pudo haber ido al mundo. Pero como nos quedamos callados, muchas personas se murieron sin Cristo. Amén. Entonces, Dios nos dice en esta hora que Él habla de una manera, después habla por sueño, después habla por visión. Si usted no me cree, mi hermano, el pasaje bíblico es Job capítulo 33, versículo 14 hasta el 18. Ahí habla de todas las maneras que habla Dios al ser humano. Que muchas veces en visión nocturna Dios le abre los oídos y le dice qué es lo que es lo recto, pero el hombre muchas veces no quiere entender, sino que sigue por su mal camino. Mire, mi hermano, casi el último versículo que voy a leer. El atalaya por su mensaje recibirá desprecio y humillación. Muchas veces lo aislarán para que no hable y se sienta como el profeta Jeremías. ¿Qué es lo que pasaba con los profetas del Antiguo Testamento? Los profetas del Antiguo Testamento no eran amigos de muchos, sino que ellos eran aborrecidos por todos. Cuando un profeta llegaba a la ciudad, todos cerraban las puertas, todos cerraban las ventanas, todos entraban para hacerle la ley del hielo, porque sabían que él traía mensaje de parte de Dios. Y mire, muchas veces, porque nos aíslan, muchas veces por decir la verdad quedamos mal. Nos volvimos enemigos de las personas porque decimos la verdad. En Jeremías capítulo 20, esto le estaba pasando por muchos años ya al profeta Jeremías. Dios lo había escogido con un propósito de predicar la palabra de Dios, de profetizar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ninguno le hacía caso. Y él en un momento llegó a decir estas palabras, que es la que muchos de nosotros muchas veces la hemos dicho. Pero si digo, no me acordaré ni hablaré más en su nombre. ¿Cuántas veces ha estado esa palabra en nuestra vida? Que no vamos a hablar más del nombre de Dios, que no vamos a decir ningún mensaje de parte de Él porque ya nos estamos haciendo de muchos enemigos, ya muchas personas nos están aislando, muchos de los que eran amigos, ahora ya nos están aislando porque estamos hablando muy duro, amén. Y esto se convierte dentro de mí, reaccionó mi hermano el profeta Jeremías, reaccionó, volvió en sí, dijo, pero hay dentro de mí un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, hago el esfuerzo por contenérmelo y no puedo. Bendecido sea el nombre de Dios. Y dice, porque he oído murmuraciones de muchos, terror por todas partes, denunciémoslos, vamos a denunciarlo. Todos mis amigos de confianza, dice el profeta Jeremías, esperan mi caída y dicen, tal vez sea persuadido. Prevalecemos contra él y tomemos nuestra venganza contra él por nuestras propias manos. Bendecido sea el nombre de Dios. Eso quiere decir que los amigos de confianza que tenía el profeta Jeremías le hicieron a un lado, lo desecharon, nunca más lo escucharon, lo aislaron. ¿Por qué? Porque él llevaba un mensaje divino. Y él dijo, no hablaré más en el nombre de Dios. Pero dice que dentro de su corazón había un fuego que ardía y que estaba metido en su hueso. Y que él quería contenerlo, él quería quedarse callado, él no quería hablar más en el nombre de Dios. Pero ese fuego, como era tan ardiente, no lo dejaba callar, sino que tenía que ir a predicar la palabra de Dios. Eso quiere decir, mi hermano querido, tú que eres predicador, tú que eres coordinador, tú que eres encargado de obra, tú que Dios te ha dado un mensaje,
para predicarlo a muchas naciones, para predicarlo a los hermanos de tu iglesia, aunque sea un culto, aunque sea un alma que para los ojos humanos no tiene futuro. Tú tienes que entregar el mensaje, tú no tienes que ser celoso, no tienes que ser egoísta, como el profeta Jonás, que prefirió irse para otro lado para que Dios no tuviera misericordia de ese pueblo. No podemos ser de esa clase de personas. Recuerde usted que la responsabilidad no es con el pastor, no es con el obispo, no es con el hombre, no es con la mujer, no es con tu familia. La responsabilidad tú la hiciste con Dios. Y tú escogiste esta responsabilidad y Dios te ha puesto como íntegro para que hables el mensaje divino y para que no te calles. Sí, mi hermano, uno puede dar un mensaje de advertencia, pero tiene que hacerlo con toda la humildad del mundo. Muchas veces no le reciben el mensaje a las personas porque lo hacen con altanería, lo hacen con soberbia. Dios siempre cuando entrega una palabra de juicio, después de eso, le dice, pero si se arrepintieren, pero vuélvanse a mí, pidan perdón y yo los perdonaré. Pero muchas personas se quedan solamente con el juicio en su boca y no dicen que Dios los puede perdonar. Hermano, cuando tengas un mensaje de parte de Dios, no lo calles, entrégalo, porque tu responsabilidad, tu función, tu misión acá abajo en la tierra no es con el hombre, no es con la mujer, es con nuestro Señor Jesucristo. Entrega ese mensaje para que salgas de la responsabilidad, porque cuando la atalaya no tocaba la trompeta y viere venir la espada, dice que toda la sangre de esos inocentes, de esos que se murieron sin Cristo, va a caer sobre él. Entonces viene juicio sobre su vida. Pero si tú entregas el mensaje, tú como Pilato te lavas las manos y sales de tu responsabilidad. Y ya no fue culpa tuya, sino que el pecador se perdió porque no quiso creer y no quiso escuchar y no quiso enmendar su error. Esta ha sido la predicación del día de hoy. Recuerde usted que estamos predicando los martes, los miércoles y los viernes y esperamos cada día de su compañía. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje que entregar, mi hermano. Y usted sabe de quién es la responsabilidad. La responsabilidad está en nosotros y tenemos que entregar este mensaje. Amén. Así que el deber de la atalaya es advertir al pueblo del peligro. Que Dios les bendiga. Les espero el día viernes. Amén. Esté atento al Facebook de mi hermano Diego, que él va a estar predicando también, si no me equivoco, mañana o el sábado, para que lo estemos apoyando también, mi hermano, y para que él esté cantando esas maravillosas alabanzas. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos que están viendo este video. Muchas bendiciones. Cuídese, porque Dios lo ama. Y si Dios lo corrige, es porque Dios lo tomó por hijo. Muchas bendiciones. Se despide su hermano Gonzalo Pinilla. Y recuerde usted que esta prédica va a estar en YouTube, en mi canal, Evangelista Gonzalo Pinilla, para que usted la pueda estar reproduciendo. Y si quiere anotar los versículos, ahí lo puede hacer. Amén. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.